Ok, bueno, buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Investigaciones Sociales, Culturales e Históricas. Pues se ha ido el tiempo rápido, ¿no? Que es una sesión mensual, pero me ha sentido muy nutrido esta convocatoria, esta edición del seminario. Y ahora pues nos toca engalanarnos con esta sesión con una persona de casa, que es el doctor Francisco Javier Delgado Aguilar. Voy a presentarlo. Bueno, él es profesor e investigador de tiempo completo, titular A, adscrito aquí al quiz. Es doctor en Historia por el Colegio de México, pertenece al SNI nivel 1, ha publicado ensayos sobre historia política y urbana de México en los siglos XIX y XX en las revistas Caleidoscopio, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, Letras Históricas, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas y Revista de Historia de América. Es autor de un libro que a mí me parece ya se está volviendo un clásico, que es Jefaturas Políticas, Dinámica, Política y Control Social en Aguascalientes, 1867-1911, y escribió en coautoría con Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes, Historia Breve, publicado en 2010 por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Es integrante de la red de investigación Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana, que por si tienen interés pueden consultar este sitio, muy bueno este blog, lo que publican ahí. Me desvié un poco. Y finalmente es coordinador del proyecto Rescate y Divulgación Digital de la Memoria Histórica de la Comunidad de Suchitlán, Colima. Bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por presidir esta sesión. No, muchas gracias a ustedes por asistir. Gracias, el aplauso para ustedes por asistir, a pesar del cambio de horario y de las condiciones ahorita, del cambio que tuvimos que hacer y el horario. Pues bueno, tengo que empezar diciendo que fue es una exposición que he estado pensando pues, durante todos estos meses, que me costó, confieso que me costó un poco de trabajo decidir cómo estructurarla, sobre todo, bueno, por varias razones. Una de ellas es la amplitud del tema elegido. Memoria colectiva alrededor del tema de la memoria colectiva se ha generado muchísima bibliografía, muchos estudios. Entonces, de entrada, pues una delimitación o una advertencia, pues es que no es un balance, digamos, de lo que se ha publicado sobre memoria colectiva, porque pues estaría fuera de mi alcance en este momento. Y la segunda razón es porque no hay tantos planteamientos alrededor de la memoria colectiva que muchos de ellos no se relacionan directamente con lo que estamos trabajando en el proyecto. Entonces, mi segunda preocupación o mi segunda el segundo, digamos, objetivo que tenía en mente era tratar de orientar la exposición sobre memoria colectiva con las categorías y con las variables que hemos estado discutiendo durante todos estos meses. Eso pues me daba también un pretexto como para delimitar y para tratar de ser lo más directo posible al momento de exponer lo que pienso yo puede ser interesante para el proyecto referido con el tema de memoria colectiva. Entonces, lo que voy a presentarles es un intento por vincular esta categoría analítica de memoria colectiva con el resto de las categorías que hemos estado trabajando: futuro, cultura de paz, imaginarios, y también con las 4 dimensiones del proyecto: identidades, interacción social, mundo digital y autonomía. Con unas, la relación es más evidente, con otras creo que me falta todavía o faltaría
discutirlo, aclararlo un poco más. Esa sería pues también un objetivo de la sesión y de la presentación. Voy a ir presentando algunas definiciones y conceptos tal vez muy básicos sobre memoria colectiva, sus características y sus vínculos con estas categorías analíticas y las dimensiones del proyecto, para después presentarles una serie de preguntas que pongo al final, que a modo de, digamos, pues no de conclusión, sino como para abrir la discusión sobre qué variables o cómo a partir de estos conceptos podríamos empezar a aterrizar este tema de la memoria colectiva en relación con el proyecto y con lo que queremos hacer en los talleres. Esa es como la intención también. Dicho lo anterior, entonces, me gustaría empezar con una distinción muy básica, que tal vez para muchos ya es muy obvia, pero creo que es importante partir de con esta distinción entre historia escrita y memoria colectiva, que a veces suelen confundirse. En términos muy generales podría señalar que la historia escrita, aunque tiene relaciones con la memoria colectiva, es algo diferente. La historia escrita es en parte la historia académica, la que se genera precisamente en universidades, la que se genera en los artículos, los libros, la que tenemos también en parte en los libros de texto. Y la memoria colectiva es, aunque tiene vínculos y tiene canales con la historia escrita, la memoria colectiva es otro fenómeno muy diferente, que es el que vamos a definir ahorita. Para tratar tal vez de ponerlo en términos muy simplistas, pues son la forma en la que recordamos, la forma en la que los grupos sociales recuerdan. Esa es la memoria colectiva. A veces se relaciona con la historia escrita, se alimenta de lo que leemos en los libros, lo que nos enseñan en la escuela, pero muchas veces incluso van por canales diferentes. Y lo que queremos rescatar o lo que quisiéramos rescatar de la memoria colectiva en ocasiones no se va a relacionar o va a tener poca relación con la historia escrita. Al hacer esta separación también es importante considerar que la memoria colectiva se vuelve un objeto de estudio de la historia escrita. Comenzamos al hacer esta separación, los historiadores y otros científicos sociales se dan cuenta que la memoria colectiva tiene una historia, que las sociedades recuerdan de diferentes maneras, con diferentes recursos e instrumentos, y que le dan distinta importancia a la memoria colectiva. Entonces, la memoria colectiva no es solo distinta a la historia escrita, sino que además se vuelve objeto de estudio de los historiadores y de los científicos sociales. Estudiamos cómo recordamos, qué recordamos, para qué recordamos, por qué es importante para las sociedades recordar. Y aquí es en donde se empieza a generar, creo yo, desde el siglo XX, una gran una literatura muy diversa y muy amplia sobre la memoria y la memoria colectiva.
regularmente se toma como referente a este autor muy conocido y muy mencionado, que voy a pronunciar mal, pero es Maurice Hallwatch. Maurice Hallwatch, y que es el que empieza por lo menos a estudiar o hacer una propuesta sistemática de cómo estudiar la memoria colectiva, y de ahí se comienzan a desarrollar muchos planteamientos sobre cómo estudiar la memoria colectiva. Y yo iba, digamos, tratando de familiarizarme con la bibliografía y me daba cuenta de que había muchos enfoques. De hecho, quise traer algunos libros, no para presumirlos, pero para dar para un poco como para demostrar la diversidad. Por ejemplo, memoria histórica e identidad cultural, memoria como acción social, memoria y patrimonio cultural, memoria colectiva y participación democrática. ¿Hay sistema de préstamo concretación? Sí. O sea, también tenemos el PDF. Pero si no les importa leer los rayados. Doble guía. Entonces, de pronto a mí, haciendo esta presentación, tomé conciencia un poco de eso, de que la memoria colectiva se podía, y de hecho se aborda desde diferentes perspectivas, y como que se le van poniendo incluso adjetivos, ¿no? Memoria, la memoria digital, o la memoria juvenil, la memoria nacional. Hay muchos tipos de memoria y muchas formas de abordarla. Entonces, una vez dicho esto y habiendo realizado esta distinción, me gustaría comenzar a presentar algunas definiciones, algunos conceptos que a mí me gusta verlos como puntos de partida y como plataformas para comenzar a tomar ideas, a inspirarnos y a ver cómo lo podemos relacionar con el proyecto, ¿no? Ninguno de estos conceptos pues es definitivo, obviamente, y muchos de estos conceptos e ideas se han ido retomando y modificando en la literatura a lo largo del tiempo, pero pienso que los elijo y los presento aquí como punto de partida, como posible punto de partida. Entonces, una definición muy conocida de memoria colectiva, que creo que fue la que utilizamos en el proyecto que se perdieron de patrocinar aquí en la universidad. Una definición de un autor que creo que es francés, Pierre Nora, y que define la memoria colectiva como recuerdo, conjunto de recuerdos, pueden ser conscientes o no, de una experiencia vivida o también de una experiencia que se mitifica por parte de una colectividad, de cuya entidad forma parte integrante el sentimiento del pasado. Entonces, aquí ya de entrada hay varios, ustedes ya notarán varios elementos que nos remiten a nuestro proyecto. La idea de colectividad o de comunidad, la idea de identidad. Son identidad y comunidad, siempre son términos que están muy asociados a la memoria colectiva. O sea, la memoria colectiva se alimenta de la identidad de las colectividades, y la identidad de las colectividades reposa sobre una memoria colectiva. Y bueno, es también un concepto que genera muchas preguntas. Por ejemplo, cómo se forman estos recuerdos, cómo se conecta, por ejemplo, el pasado con el presente.
tenemos esta definición que me gustó precisamente porque nos empieza a remitir a lo que estamos trabajando en el proyecto, pero después también la siguiente pregunta que surge o que me surge a mí es cómo estudiamos esta memoria colectiva. Esta es como una descripción, pero también tenemos que decidir cómo o bajo qué perspectiva o bajo qué planteamiento podemos estudiar esta memoria colectiva. Y entonces aquí hay dos propuestas de abordaje que me parecen interesantes. Una es este concepto, que ya lo había mencionado antes y había tratado de explicarlo un poco medio torpemente, que es el de régimen de historicidad. Este concepto a mí me parece interesante porque vincula el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando hablamos de memoria, no estamos hablando nada más de la memoria del pasado, de los recuerdos que rescatamos. Muchas veces no sé si es la palabra correcta, la metáfora que nos viene a la mente o que se utiliza mucho es la memoria como un cajón de donde sacas los recuerdos, ¿no? Y es bonito, pero no es como muy tal vez no es la manera más correcta de describir el proceso de la memoria, porque la memoria evidentemente no funciona necesariamente como un cajón al que vayas tú y saques el recuerdo y lo muestres. De entrada, la memoria es este espacio, creo yo, también en donde se unen pasado, presente y futuro. Entonces, cuando hablamos de memoria no hablamos nada más de pasado. Incluso cuando hablamos de memoria hablamos sobre todo de presente y de las expectativas de futuro. Y por eso me gusta este término, este concepto de régimen de historicidad, que finalmente, si lo vemos así, es esta conciencia que tenemos con respecto a nuestra ubicación en el tiempo. ¿Cómo nos ubicamos en el tiempo? Y cuando nos ubicamos en el tiempo, pues no hacemos una mezcla de pasado, presente y futuro. A veces le damos más importancia al pasado, a veces nos proyectamos más hacia el futuro, hacia esta idea, por ejemplo, de progreso, de desarrollo, y hay incluso posiciones que sostienen que la sociedad actual es una sociedad presentista, que todo ocurre tan rápido y que hay tanta información que no nos da tiempo de procesarla y de volver la historia, sino de que estamos viviendo en un continuo presente. Entonces, pasado, presente y futuro se mezclan dependiendo de la sociedad, dependiendo del momento, y tienen diferente peso. Y ahí está la memoria, ahí se construye la memoria con estos tres elementos. Entonces, este régimen de historicidad nos remite a varias preguntas sobre, por ejemplo, cómo habitamos el presente, qué vínculo tenemos con el pasado y el futuro, qué decidimos construir, qué decidimos conservar, reconstruir, construir y cómo lo construimos. Esto es muy... puede sonar muy abstracto, de pronto estos conceptos, algo que también me preocupaba a mí es que suenan de pronto como muy difíciles de aterrizar, y es preciso buscar ejemplos, como ejemplos que puedan ilustrar estas ideas o estos conceptos por ejemplo, de régimen de historicidad. A mí, esto ahorita que estoy diciéndoles me remite, por ejemplo, a los museos. Por ejemplo, ahorita sabrán, se inauguró un museo en Egipto, que es como sí, es un montón. O sea, un museo es como la concreción de un régimen de historicidad.
porque está ahí no solo el pasado, sino también lo que quiere hacer esa sociedad del presente con su pasado y cómo se proyecta hacia el futuro. No tengo idea de la escala de ese museo, pero me gustaría poder compararlo con el Museo de Antropología, ¿no? Que tiene ese mismo sentido. No sé si yo creo que el de Egipto debe ser mucho más grande, pero sí, por ejemplo, se inaugura ese museo y al siguiente día ya están hablando de que hay un busto de Nefertiti en Alemania, y se vuelve a activar como el penacho de Moctezuma, ¿no? Y empiezan los egipcios a ver cuándo nos regresan ese busto, y los alemanes dicen, no, pues es que nosotros lo compramos legalmente. y empieza a haber una discusión del presente sobre el pasado y orientada hacia el futuro, y ahí está la memoria. Entonces este concepto de régimen de historicidad me gusta por eso, porque nos hace pensar a la memoria no solo como algo que está en el pasado, sino que se construye en el presente y se orienta al futuro. Y creo que eso es importante para este tema también de la juventud, de lo que vamos a ver con los jóvenes. Y hay otro concepto que es también muy conocido y también muy, muy polémico, y que creo que se ha discutido mucho, que es el de los marcos sociales de la memoria, que es con el que acompaña el nacimiento de este concepto de memoria colectiva de este señor Hallwach. Entonces, a mí me cuesta trabajo también pensar en ejemplos de los marcos sociales, como entendí que los define este autor, son instrumentos que se utilizan para reconstruir una imagen del pasado. Cada época tiene sus marcos sociales, en sintonía con sus representaciones, sus pensamientos, sus ideas. Ejemplos que pone este autor, él en su libro describe 3 tipos de memoria: la memoria familiar, la memoria religiosa y la memoria de clase. Y cada tipo de memoria tiene un marco social diferente. Por ejemplo, en las familias, la memoria familiar, un marco social fundamental pues son las relaciones de parentesco. O sea, recuerdas a partir de lo que te relaciona con la otra persona. De si es tu abuela, si es tu papá, si es tu tío, en qué generación estaba o en qué generación estás tú. Cuando se trata de memorias, por ejemplo, de clase, pues el marco social cambia y puedes empezar a hablar de jerarquías. En general, lo que yo entendí de los marcos sociales de memoria es que son ideas o representaciones que te permiten enmarcar recuerdos en un tiempo y en un espacio y expresarlos en un lenguaje. O sea, los marcos sociales son ideas o representaciones referidas al tiempo y al espacio. Y esos son los ejemplos concretos que se pueden mencionar. Entonces, lo interesante que me pareció de esta propuesta de marcos sociales de la memoria es que creo que deja muy claro que la memoria se construye en el presente con instrumentos del presente y representaciones del presente. Tal vez suena como muy obvio, pero de pronto tendemos a identificar tanto la memoria con el pasado y los recuerdos que nos olvidamos de cómo se construye. Entonces creo que es esencial al estudiar la memoria no solo fijarnos en lo que recordamos, sino cómo recordamos, qué marcos sociales utilizamos, qué representaciones o ideas utilizamos, y en ese proceso de recordar,
¿qué tiene más peso? Si el presente, o el futuro, o el pasado. Entonces tenemos ya más o menos una definición muy descriptiva de memoria y dos formas de abordarla. Una, este concepto de regímenes de historicidad, en donde es esta forma de ubicarnos en el tiempo, presente, pasado, futuro, que pueden tener diferentes pesos, se les da diferente importancia, y este otro concepto de marcos sociales de la memoria, ¿no? Que son los instrumentos, las ideas o las representaciones que utilizamos para reconstruir la imagen del pasado, reconstruir los recuerdos. Y ya con esto podemos empezar a desglosar ciertas características de la memoria colectiva que me parecen importantes y que de alguna manera conectan con lo que estamos proponiendo en el proyecto. La memoria colectiva, obviamente, como su nombre lo indica, una reconstrucción colectiva, pero realizada desde intereses, creencias y problemas del presente. Una que es selectiva, ordenadora y dinámica, o sea, aunque sí tiene, sobre todo, la memoria sirve para dar identidad a los grupos, también va cambiando a lo largo del tiempo. La memoria colectiva, a diferencia de la historia escrita, no se preocupa tanto por la veracidad de lo que cuenta, y mezcla libremente mitos, tradiciones, imágenes. Mis alumnos, los grupos con los que trabajo en Historia de México todavía realmente se sorprenden cuando les digo que la historia del águila parada sobre un nopal con la serpiente en la boca realmente no ocurrió, que es un mito. Y todos se quedan todavía algunos se sorprenden, ¿de verdad no ocurrió? Y digo, no, pues es casi tan verosímil como la historia de la loba y como la historia de Rómulo y Remo y la loba, ¿no? O sea, que son mitos de origen, pero que están tan arraigados, y como la forma en la que nos lo cuentan, asumimos que es verdad y que así ocurrió. Entonces ahí, y eso es lo complejo y lo interesante de la memoria colectiva, que se alimenta de la historia escrita, pero la reforma y mezcla todo, mezcla mitos, mezcla tradiciones, mezcla imágenes. Y otro punto que me parece importante es que la memoria también está compuesta de olvidos y omisiones. Tal vez sobre todo incluso es eso lo que no solo lo que recordamos, sino sobre todo lo que olvidamos. Y siempre que se menciona esto se remite al cuento de Jorge Luis Borges, de Funes el Memorioso, de la persona que por arte de magia es capaz de recordar todos los días, todo lo que hizo durante todos los días de su vida. Y esa anomalía como que empieza es como la esencia del cuento, ¿no? Porque es algo pues impensable para nosotros, ¿no? Y remite esta idea de que la historia de que la memoria está hecha más tal vez de olvidos que de recuerdos. Otro aspecto importante que me parece importante es de la memoria, que contribuye a crear vínculos e identidades. Esta idea está muy presente, sobre todo cuando hablamos de la historia nacional o de la memoria, de los recuerdos que nos dan identidad como nación.
y que ocurre en México y ocurre pues en la mayoría de los países. Cuando un grupo, un colectivo quiere reforzar su identidad o quiere darle legitimidad a alguna demanda o algún tipo de posesión sobre el territorio, pues se inventa una historia. Eso es lo más, no digo que lo más fácil, pero es lo más recurrente. Te inventas una historia para legitimar que tienes derecho a algo. Y eso te da también identidad. Porque es otra idea también muy enmarcada en la historia nacional, que todos asumimos, bueno, es algo también que a veces los grupos con los que trabajo se sorprenden cuando les digo México no siempre ha existido. México como país no. Y seguramente va a desaparecer, tal vez incluso por el bien de la humanidad. Algún día México va a desaparecer y va a dejar de ser un Estado-nación y ya no sé, y México ya no va a existir y no siempre ha existido. Hay un libro de historia muy famoso que se llama México a través de los siglos. Entonces es esa idea, ¿no?, de que México existe y va como viajando por la historia con su esencia, ¿no?, intocada. Y eso es ese es el efecto poderoso de la memoria colectiva, que nos da una identidad a la que le da una gran legitimidad a nuestra identidad, que nos da cohesión o coherencia como grupo. Otro aspecto que se construye la memoria, se construye desde el conflicto. O sea, es no solo en el conflicto, no solo porque haya memorias encontradas, porque un grupo recuerda una versión y otro grupo recuerda otra. Esto es muy común en las familias, ¿no?, de que cuando hay conflictos, no, pues es que esto sucedió así, no, esto sucedió así. Pero también porque, y esto es algo también que se vincula mucho el estudio de la violencia con el de la memoria. Como esto es algo que ocurre, por ejemplo, cuando caen dictaduras o cuando hay guerra civil. La memoria se vuelve esencial para que cada grupo le dé legitimidad a sus demandas y a su narración. O sea, en España, después de la caída de la dictadura de Franco, hubo también un gran interés por la historia y por la memoria colectiva en Colombia, en Argentina. O sea, la construcción de la memoria siempre está vinculada a conflictos, ya sea por violencia o por guerra civil. Y finalmente, bueno, esta idea de que la memoria se orienta también hacia el futuro. Voy a pasar a desarrollar un poco cada uno de estos puntos que mencioné, los que me parecen más importantes que se vinculan con el proyecto. Esto a mí me parece fundamental, sobre todo también por el problema de si podemos hablar de que tanto la memoria colectiva como la identidad van cambiando y de que muchas veces no podemos hablar de una identidad, sino de varias identidades. Incluso nosotros como personas que tenemos varias identidades, tenemos varias adscripciones, nuestra identidad no es unidimensional, sino que pertenecemos a varios grupos al mismo tiempo. Entonces eso podría significar, mi pregunta es, ¿eso significa que tenemos o que participamos en la construcción de varias memorias al mismo tiempo? Posiblemente. O sea, memoria colectiva e identidad, tal vez como está así, es tramposo o es inexacto. Tendremos tal vez que hablar de memorias colectivas y de identidades que van cambiando con el tiempo.
Entonces ahí hay como dos elementos contrapuestos. Por una parte, la memoria colectiva que nos da continuidad a lo largo del tiempo y que nos permite construir identidad, pero también es una memoria colectiva que va cambiando. Entonces este tema que a mí me parece importante, la relación entre memoria colectiva e identidad. Los recuerdos nos dan este sentido de identidad, pero también son procesos que van cambiando con el tiempo. Voy a pasar a la siguiente, si me permiten. Otro aspecto, lo que mencionaba ahorita de la memoria colectiva y el conflicto, de cómo es muy interesante desde mi punto de vista, cómo surgen memorias encontradas cuando hay contextos de conflicto y violencia. Incluso este tema de que la memoria es un instrumento, puede volverse un instrumento de resistencia y de reivindicación para el grupo, para un grupo, y hay muchos ejemplos por ejemplo, de esto que nos remite a los diferentes tipos de memoria, ¿no? Una memoria étnica, de lo que ahora se denomina como pueblos originarios, que eso es muy estudiado y muy particular de las historias en América Latina, de la memoria de estos grupos, que sirve como un instrumento de defensa, ¿no? Para defender sus costumbres, para defender sus tierras o su forma de vida. La memoria surge en una coyuntura de conflicto y sirve para legitimar tus intereses o para permitirte sobrevivir. Esto es algo es algo que se evidencia, me parece a mí, de manera muy literaria, incluso con una frase que utilizaban las comunidades indígenas cuando entraban a juicio en la época colonial y en el siglo XIX por la defensa de sus tierras. Y era una frase esa de: desde tiempos inmemoriales poseemos esta tierra. Lo cual no era estrictamente cierto, pero nos remite a esta importancia que las comunidades indígenas le daban a la memoria y de cómo utilizaban esta memoria para defenderse cuando les querían quitar las tierras. Es que nosotros estamos aquí desde tiempos inmemoriales. O sea, y los tiempos inmemoriales podían ser 50 o 60 años atrás. Pero realmente eso no importaba mucho, sino cómo construyes la memoria en una coyuntura de conflicto para legitimar o para defenderte. Otro aspecto que hemos creo que hemos mencionado en estas sesiones, pero considero que merece una discusión permanente, el tema de la relación entre memoria colectiva y mundo digital, ¿no? Cómo la memoria colectiva está modificándose o ya se modificó en su contacto con el mundo digital, que esta idea de que la memoria colectiva está en un estado constante de flujo, que ya no solo la producimos nosotros con nuestras fotos, con nuestros diarios, con nuestros recuerdos materiales, sino también en conjunto con los datos y los algoritmos, y que estos algoritmos muchas veces creo que Narda decía, ¿no?, de los recuerdos de Facebook, que Facebook ya te dice lo que puedes o
o podrías recordar. Y muchas veces, en ocasiones, estos algoritmos lo que ofrecen pues son recuerdos positivos. Filtran los recuerdos, les quitan las asociaciones negativas y pues nos ofrecen esta opción de recordar lo que... Te ofrecen ya antes Narda 2015, Narda 2025. ¿Qué hace Narda? Una foto que sea Narda 2025. Ahí tengo. Entonces tengo que seleccionar de las fotos Narda 2025. Y Narda 2015, ¿dónde está? Pero vamos a ir acá. Pero y ahí el punto, ajá, es el tema del futuro también, o sea, y lo que me parece a mí relevante con respecto al tema de la memoria es que esas fotos no es que las estés escogiendo tú, no estás en un álbum como esos álbumes fotográficos en donde iban poniendo las fotos y se les ponía como un papel. Facebook te dice. Ajá, sí. Y eso es producto de este proceso de los algoritmos. Esa es una. La otra es algo que ya también nos aparece como la abundancia de datos, ¿no? Muchas veces asociamos la memoria con la escasez de información. Y ahora es todo lo contrario, lo que tenemos es un exceso de información. Y otro aspecto que me parece que tiene un impacto en la memoria colectiva es que lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que la información se consume muy rápidamente y ya los recuerdos ya no... Como en muchas otras cosas, estas fronteras políticas del Estado-Nación ya están dejando de ser significativas o hace mucho que dejaron de ser significativas para lo económico y ahora también tal vez para la construcción de memoria. Hace rato mencionabas, doctor, perdón que te interrumpa, que no sabemos si México va a desaparecer como país. Y a propósito de eso comentas ahorita, ¿no? Yo creo que pues el Estado liberal que marcó el fin de una etapa que fue el absolutismo de las monarquías europeas, pues pareciera que ahora la disputa violenta que estamos viviendo en México por los territorios, por los grupos armados y tal, que ponen en vilo la permanencia del Estado mexicano, pues no sabemos que es el inicio de ese fin del Estado que tú mencionabas. Porque tal parece que ese Estado liberal, que era el que generaba el bienestar de la población, pues se agotó. Y ahora entonces ese bienestar lo proporcionan en los territorios, en las regiones, esos grupos que les controlan por la vía violenta. Entonces, esa memoria colectiva, ¿hacia dónde se está moviendo? ¿No? ¿Hacia dónde se está proyectando? Y qué recuerdo, y es que es bien importante esto que mencionas de la violencia, el contexto violento en el que se está ocurriendo esta desintegración. Yo pienso que va a tener efectos o está teniendo efectos en la forma en la que recordamos y en la forma en la que están recordando los jóvenes, sobre todo cuando son jóvenes que han sido afectados directamente por la violencia. Es algo que se estudia mucho por ejemplo, en Colombia, sobre los efectos de la violencia de las guerrillas en la construcción de la memoria de los jóvenes. Aquí no sé qué tanto se haya estudiado, planteado el efecto de la violencia del narcotráfico en la conformación de la memoria en general de la sociedad y de los jóvenes en particular. Incluso no sé si sea un tema que esté planteado correctamente. Y bueno, y este último punto también, ¿no? de mucha información que se consume rápidamente,
y parece ser que estamos siempre viviendo en el presente, que no tenemos tiempo de procesar lo que ha pasado o de procesar lo que ha ocurrido para de alguna manera ubicarlo en el pasado. No sé si me explico. Sigmund Bauman, que vimos en la modernidad líquida, en la era del instantáneo, que a propósito de los jóvenes y la sociedad actual ya no quiere construir procesos. Todo lo queremos al instante, ¿no? Los jóvenes cuando egresan de la universidad lo que buscan es pues colocarse en el mercado laboral de inmediato y quizás tener una percepción cómoda, sin que para lograrlo tengas que construir un proceso, ¿no? Porque tu deseo de instantaneidad y de satisfacer todo al instante pues te lleva a interpretar una realidad de una forma equivocada. Y es que ahí está, si esa es tu expectativa de futuro como joven, entonces ¿cómo influye eso en la construcción de tu memoria, en la construcción de tus recuerdos? No sé si es una pregunta bien planteada o que se pueda, que tenga respuesta, términos de, como dicen, de la queramos así aterrizar para investigar, como dicen, hay un problematizar. No, cuando, ay, se me va, perdón, para hacer la variable y que se pueda investigar, operacionalizar eso. Perdón, es que no soy sociólogo. O sea, si se puede, podamos operacionalizar eso en el taller o en lo que vamos a organizar. Un comentario rápido, cuando venía para acá, escuché la radio en la 7 y hablaban, donde entrevistaron a 2 horas de la generación Z. Vamos a ir contra el ETA, vamos a ir contra COVID. Somos el TIR, está despertando. Toda la violencia, que están hablando de la violencia, vamos a ver con el conflicto. Lo que sucedió con la matación que mataron al presidente Huracán. Ahora nosotros contra ustedes. Somos generación Z, nadie nos entiende. Como la memoria, no todo negativo, violencia. Sí. Y bueno, y este sería mi último, porque ya me alargué demasiado, una última relación que creo que es importante de memoria colectiva y representaciones de futuro, lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Nuestra expectativa de futuro es la que influye en las preguntas que le hacemos al pasado. Y aquí es en donde establecemos este vínculo entre presente, pasado y futuro, y eso tiene un impacto en la identidad, sobre todo cuando hemos estado en contextos de violencia. Entonces, esta idea me parece interesante, esta conciencia histórica que esté orientada al futuro para reconstruir el pasado y también para establecer una relación crítica con el futuro. Entonces, esta expectativa del futuro, tal vez no como una utopía, en algún momento mencionamos, pero sí como lo que espera el joven, lo que aspira, va a tener, en teoría, debería tener un impacto en cómo recuerda. Ajá. O sea, porque finalmente es presente, pasado y futuro, ¿no? El pasado finalmente puede perder importancia en la construcción de la memoria cognitiva. Y bueno, perdón, quería comentar, bueno, pero si igual me sobre lo que estaban comentando también un poco Narda y Alfonso, ¿verdad? Que tiene que ver con otras lecturas, bueno, porque es bien interesante que es una lectura de tu formación como historiador también, pero lo interesante es cómo se complejiza cuando uno ve esa memoria y todos los procesos que hay ahí súper complejos, si lo ves desde otras disciplinas, ¿verdad? Lo que sí yo tengo muy claro, por ejemplo, viendo desde la parte más sociológica, lo cierto es que
ya tienen tiempo muchos sociólogos anunciando lo que se llama la inmediatez, ¿no? Esta inmediatez y cómo tiene efectos pues en todo, ¿verdad? La economía es uno de los que más les interesa. Pero luego lo elevan a unos niveles sí que son universales, ¿no? Porque ahí se dibujan ya las fronteras culturales, digamos. Una es que sí, como sociedades contemporáneas todos vivimos la inmediatez y esta sensación de gratificación inmediata, ¿no? Y entonces ponen como base, digamos, el turismo, ¿no? Dicen, en el turismo hay una capacidad ilimitada de ver cómo las sociedades contemporáneas se mueven, ¿no? Y es bien interesante, y lo estoy ligando porque me estoy acordando que mis últimas experiencias en museos es impresionante, independientemente que el museo que sea local, mundial. La gente va y pasa así rápido todos así como si no quisieran ver el museo y tomando fotos todos, ¿no? Entonces, lo interesante, porque es un fenómeno global, es esta sensación de digerir esto se diluye totalmente y da igual, tú ves a los coreanos, a los gringos, da igual, todos con la misma actitud, ¿no? Es impresionante eso, ¿no? Y entonces eso, como más que volvernos acá como puristas o mojigatos, el punto es qué efectos reales va a tener en el procesamiento de la memoria, eso, porque ese es el punto, ¿no? Sí. Antes había un momento para masticar, digamos, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede con eso? ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos depara en términos de cómo vamos a procesar los recuerdos, las vivencias, las memorias? Y es que era algo incluso físico, porque tenías tu rollo de 32 exposiciones o 32 fotos. Y a menos que fueras muy pudiente y llevaras varios rollos, pues ya podías sacar, o fueras fotógrafo, pues sacabas fotos a discreción. Pero antes tenías que cuidar el rollo. Administrar el rollo. Administrar la foto. Ajá, y además esperarte a revelarlo. Yo ya, ahorita yo creo que ya no sé cuántos nos acordemos de esa expectativa, de que tomas la foto y después tienes que esperarte a ver cómo salió. No, y las guardabas también. Cada disparo es dinero, sí. Lo que sea. Pues. Y bueno, ya para terminar, una serie de dudas y preguntas para la discusión colectiva, que igual son preguntas que lanzo, no todas estarán justificadas o tendrán la misma relevancia, pero fueron las que me surgieron después de hacer este repaso. Por ejemplo, hablamos de identidad y memoria juvenil o de identidades y memorias juveniles. Hablamos cómo las reconstruimos, en qué elemento nos vamos a basar para reconstruirla. Sobre todo aquí, y creo que es algo que me faltó mencionar al momento de hablar de los marcos sociales, su relación con los imaginarios, qué tanto el marco social o los imaginarios influyen en los marcos sociales, o qué tanto los imaginarios van a influir o influyen en la reconstrucción de memorias colectivas. ¿Qué marcos sociales son los más adecuados, por ejemplo, para identificar o para reconstruir la memoria? Si existen conflictos evidentes que podamos utilizar como punto de partida para abordar el tema de la memoria colectiva juvenil. Algo que tienen, vuelvo otra vez a mi experiencia docente, no sé qué tanto sea, por ejemplo, para los jóvenes el parteaguas de la pandemia. Yo les sigo preguntando cada semestre y van cambiando los recuerdos, pero sigue siendo algo que tuvo impacto en sus vidas. No sé, me pregunto también si hay memorias juveniles en conflicto y qué elementos, por ejemplo, del mundo digital pueden ser útiles para vincularlos con la memoria colectiva. Algunas de estas preguntas están pensadas como tal vez con el afán de delimitar, porque a la hora, como dicen, de operacionalizar, sí, por ejemplo, hablamos del mundo digital y memoria colectiva, pero el mundo digital es tan amplio, tiene tantas
variables y elementos que en un taller pues no vamos a poder abarcarlos todos, entonces habrá que elegir. Lo mismo con el tema, por ejemplo, de los imaginarios sociales o de la identidad. Entonces, en este caso, tal vez aquí, y ya esto lo expreso para concluir, estos conceptos me parece que si sirven o si pueden servir de algo es primero para pensar cómo vamos qué preguntas podemos plantear y cómo comenzar a delimitar o a generar ideas para conseguir la información que buscamos. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y espero que esto sea de utilidad para el público.